presentará Adolfo Quesada Román, de la Universidad de Costa Rica, efectos geomorfológicos de los ciclones tropicales en Costa Rica. En diciembre del año pasado, Adolfo ha obtenido su doctorado en Ciencias Ambientales en la Universidad de Ginebra, en Suiza. Así que te felicitamos porque hace muy poco tiempo que sos doctor. Muchas Y gracias. él ha hecho su formación académica a través de becas de diversas instituciones como MICIT y CONICIT de Costa Rica, la CONACYT de México y también del gobierno suizo. Trabaja en líneas de investigación diversas dentro del gran paraguas que es la geomorfología. Se dedica a los riesgos naturales asociados a cuestiones climáticas, hidrometeorológicas. Trabaja en geopatrimonio también y en cuestiones de dendrocronología. Y su trabajo está reflejado en numerosas publicaciones que además tienden a alertar sobre el uso del suelo en los diversos ambientes geomorfológicos y también en relación a la peligrosidad, a la gestión del riesgo, y también ha desarrollado intensa actividad en trabajos de cartografía y publicaciones respecto de sobre métodos y formas de hacer cartografía. En la actualidad, Adolfo es el presidente de la Asociación Costarricense de Geomorfólogos. Así que a través de él expresamos nuestro saludo a toda la comunidad geomorfológica de Costa Rica y bueno, esperamos conocerlos a la brevedad y encontrarnos en otro seminario de estos y ojalá en forma presencial en alguna reunión que podamos tener a futuro. Así sea. Bueno, te dejo la palabra, Adolfo. Adolfo va a versar sobre el efecto de los ciclones tropicales, el efecto geomorfológico de los ciclones tropicales en Costa Rica. Adelante. Muy buenas tardes para todos ustedes en Sudamérica. Por acá todavía son las 11 de la mañana en Costa Rica y Centroamérica. Es un placer estar acá en este webinar y sobre todo en el marco de las actividades de la IAC. Muchas gracias por la invitación a Andrea, que desde ya hace más de 2 meses me contactó. Y bueno, aquí estamos y bueno, quedo abierto para cualquier consulta al final de la presentación. Bueno, la presentación tiene por título Efectos geomorfológicos de los ciclones tropicales en Costa Rica. Yo laboro con la Escuela de Geografía de la Universidad de Costa Rica. También pues funjo como presidente en la Asociación Costarricense de Geomorfólogos. Y bueno, la asociación está apenas empezando, entonces apenas estamos comenzando con la coordinación de quiénes son los que trabajan estos temas en Costa Rica y coordinando con otros países que también trabajan estos temas. A ver. Bueno, ¿cuál es la motivación de este trabajo? Primero, que los escenarios de cambio climático predicen un mayor número de grandes huracanes, sobre todo en el Atlántico Norte. También tenemos la implicación que tienen los estudios de los ciclones tropicales en pues, distintas ciencias, como la geografía, la geología, no solamente la meteorología. La idea de estudiar los efectos geomorfológicos de los ciclones tropicales es a Costa Rica, pero también esto extrapola también a la región circuncaribe, todo lo que afecta desde Venezuela, Colombia, toda América Central, México y todas las islas del Caribe. Es importante investigar la dinámica geomorfológica asociada a los ciclones tropicales porque esto va a mejorar la gestión de los riesgos, que al final es el fin máximo de los estudios de riesgos naturales apoyados por la geomorfología. ¿Qué voy a explicarles el día de hoy? Pues unos simples conceptos sobre ciclones tropicales, los antecedentes en Costa Rica de esta temática, los efectos geomorfológicos y las amenazas naturales que representan, y eventos recientes que han sucedido que han encendido las alarmas sobre la recurrencia aún mayor de estos procesos en el país y la región. Bueno, ciclones tropicales se clasifican de acuerdo
a su presión, a su velocidad, de acuerdo a, podrían ser desde depresiones tropicales, tormentas tropicales y huracanes. Y los huracanes están clasificados en 5 diferentes categorías, siendo grandes huracanes a partir de la categoría 3. ¿Dónde ocurren los ciclones tropicales? Bueno, en el mundo a lo largo de la región pantropical, dentro de los 30 grados norte, 30 grados sur por lo general, sobre todo en corrientes de agua, pueden ser frías, pueden ser calientes también, pero con mayor recurrencia se da en el Caribe, en la cuenca este del Pacífico, en la cuenca oeste del Pacífico, en la zona cercana a Oceanía y también en el Índico. Afecta mucho la bahía de Bengala, el mar Arábico, esta zona donde está Madagascar y Tanzania, son zonas muy afectadas, lo mismo como Taiwán, el sur de China. Y por el otro lado, bueno, la zona de Centroamérica, que es la que me voy a concentrar en esta presentación. Muy interesante, los ciclones tropicales están íntimamente relacionados con las fases del ENSO, del ENOS, de niño y niña. Especialmente en el Atlántico Norte, cuando es el fenómeno de la niña, tenemos más condiciones aptas para el desarrollo de ciclones tropicales. Hay que recordar que un parámetro físico, que es la cortante vertical del viento, disminuye, por lo tanto favorece el desarrollo de huracanes en esta zona. Además, que aumenta la temperatura superficial media del mar. Esas son condiciones que favorecen el desarrollo de ciclones tropicales durante los meses de agosto, septiembre, octubre, incluso noviembre en esta región. La temporada de huracanes siempre va desde mayo hasta finales de noviembre, no obstante, en algunas ocasiones se salen de este rango temporal y se ha empezado a observar que grandes huracanes han empezado a darse cada vez más hacia el final de la temporada en los últimos años, es decir, hacia noviembre, cuando antes era muy común que grandes huracanes se dieran en septiembre y en octubre. Valga aclarar aquí que muchas veces estos índices negativos del índice oceánico del Niño están relacionados muchas veces con grandes huracanes que han afectado la región. Por ejemplo, es el caso en el año 88, el huracán Juana, en los años 98, César y Mitch, muy recordado porque destruyó Centroamérica. César en el 96 y Mitch en el 98-99. Hubo una tormenta tropical llamada Alma que afectó Costa Rica en 2008. Por aquí hay otra que hubo en 2010 que se llamó Thomas. Recientemente Otto en 2016, Nate en 2017. Son tormentas que han afectado la región y especialmente en este estudio de caso Costa Rica. Como pueden ver, cuando hay condiciones más cálidas esto es Florida, porque a veces esta imagen engaña, cuando las condiciones de la temperatura superficial del mar son mayores durante el fenómeno de la niña, hay una mayor ocurrencia de ciclones tropicales en esta cuenca, que es la cuenca del Atlántico Norte, que al mismo tiempo está dividida en el Golfo de México y en Centroamérica. Recordar también que hay varias zonas ciclogénicas donde nacen los ciclones tropicales en esta zona. Una incluso está al frente de África, en las islas de Cabo Verde, otra está al frente de Colombia y Venezuela y otra está dentro del Mar Caribe. Entonces, dependiendo de dónde nazca el ciclón tropical, tiende a tener mayor probabilidad de afectar o no Costa Rica y Centroamérica, mientras que otras regiones pueden verse afectadas si, por ejemplo, se crea en el Caribe o si se crea en Cabo Verde. Por ejemplo, zonas como Galveston y zonas en Carolina del Norte y Carolina del Sur en Sudamérica, en Estados Unidos. Antecedentes en Costa Rica, pues tenemos varios. Tenemos el histórico que hay de las trayectorias de distintos ciclones tropicales en Costa Rica. Como pueden ver, hay un efecto claro del efecto Coriolis, que con la rotación de la Tierra tienden los ciclones tropicales a moverse más hacia el norte en latitud y no afectar directamente Costa Rica por su localización. Estudios clásicos, podríamos decir en español, que se han hecho, otros en inglés lo mencionan, que la probabilidad de que Costa Rica fuera afectado por un ciclón tropical era de un 5%, era muy baja. De hecho, estudios, como pueden ver, de hace más o menos 20 años, con datos de todo el siglo XX, ellos decían que Alfaro y Alvarado son meteorólogos de Costa Rica,
con bastante información, datos de estaciones meteorológicas, datos de las trayectorias, se dieron cuenta que era muy difícil que Costa Rica fuera afectado. Otro estudio un poco más reciente hablaba de un 6%. No había como una gran preocupación, no obstante, hubo efectos indirectos normalmente que se daban en Costa Rica por el paso, como bien lo mencionó aquí, los efectos indirectos de las lluvias intensas, y se vinculaban al Pacífico del país. ¿Por qué? A la hora de pasar el ciclón tropical cerca de Costa Rica, cruzar Nicaragua o pasar cerca de esta zona cercana a Honduras, el efecto de atracción de las masas húmedas de precipitación chocaban contra las zonas montañosas de Costa Rica, que atraviesan del noreste al suroeste, al revés, del noroeste al sureste, afectaban toda esta zona, chocaban la nubosidad, llovía en las cuencas que daban hacia el mar, hacia el océano Pacífico. Por ende, estudios, por ejemplo, que yo estuve involucrado desde hace, como pueden ver, hace 11 años, ya un estudio que ya tiene sus años, nosotros encontramos que los cantones con mayor recurrencia de impactos asociados a eventos relacionados con los ciclones tropicales, prácticamente todos estaban localizados en el Pacífico, los 10 primeros lugares. Esto era utilizando Cantón, que bueno, Cantón en Costa Rica es el municipio, y esto empezó a llamar las alertas de meteorólogos, geógrafos y otros profesionales que trabajamos estos temas, porque empezamos a ver que había una tendencia de afectar mayormente el Pacífico, pero ya lo empezamos a ver con datos de impactos directamente. Aquí pueden ver algunas trayectorias de los ciclones tropicales que han afectado en los últimos 30, poco más de 30 años. Por ejemplo, el huracán Juana o Joan en inglés, que atravesó, como pueden ver aquí, Nicaragua. Un evento como este fue estudiado, por ejemplo, desde la temática de la tempestología, que es básicamente sedimentología aplicada, en unas lagunas costeras por acá, en Nicaragua, y se dieron cuenta que un evento como este, que fue un huracán de clase 3, incluso aquí lo reportan como clase 4, pasaba o ocurría cada 120 años. Es decir, un evento como este era extraño que sucediera en la temporalidad histórica. Luego en el año 96, otro que afectó muchísimo a Costa Rica, vean qué parecida la trayectoria con el otro, con el anterior, con Joan, pero apenas fue en categoría 1 y afectó muchísimo. De hecho, eso es otro tema que hay que empezar a analizar en Costa Rica, que qué es lo que afecta más, si la posición o realmente la intensidad del ciclón tropical, porque muchas veces es la posición y el tiempo que está sobre la cuenca del Caribe, eso es lo que afecta más a Costa Rica y a los países circundantes, también afecta a Panamá, a veces afecta la parte caribeña de Colombia, Nicaragua y Honduras, por supuesto. Las escalas aquí son cortas, como pueden ver aquí apenas en esto son 400 kilómetros, que un evento de estos evidentemente lo va a afectar. Vean, por ejemplo, una tormenta como esta, que fue el huracán Thomas, pero cuando afectó Costa Rica era una tormenta, estaba muy alejada, no obstante había muchísima nubosidad, se iba moviendo lento, iba jalando, atrayendo toda esa nubosidad y por ende iba chocando sobre esas zonas montañosas que le menciono, que dividen el país en dos, en cuencas del Pacífico y cuencas que drenan hacia el Mar Caribe. Estos otros dos son mucho más recientes, ya en los últimos 5 años, bueno, sí, 5 años, el huracán Otto, afectó, es el primero reportado históricamente y con imágenes satelitales y con mejores datos que realmente cruzó Costa Rica. Él llegó a Nicaragua y luego entró a Costa Rica y afectó muchísimo a esta área. Más adelante les voy a explicar cuáles fueron sus efectos. Eso es un huracán, que incluso categoría 3. Pero, por ejemplo, una tormenta tropical como Nate, que no pasó de tormenta tropical hasta aquí, vean, cuando ya iba por Nicaragua se convirtió en un huracán, hizo muchísimos estragos en Costa Rica, incluso mayores que un huracán. Entonces ahí empiezan las preguntas. O nos afecta más el hecho que sea huracán o nos afecta más el hecho que sea una tormenta tropical. Vamos a ver. Y este fue otro huracán que afectó apenas ahora, a inicios de noviembre. Estaríamos noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo. Hace apenas 4 meses afectó Costa Rica y todo Centroamérica. Como pueden ver, no se ve Centroamérica porque este huracán se llamó ETA. Salió mucho por noticias. Básicamente volvió a destruir Honduras, que Honduras pareciese que es afectado directamente por grandes huracanes, más o menos cada 22 años. Por ejemplo, el huracán Fifi en 1974, luego fue César en 1998, Mitch, perdón, y ahora este en 2020. Pareciera que en un promedio de cada 22, 24 años, un evento muy grande afecta a Centroamérica, como fue este.
Hay una particularidad en este evento que no lo muestro acá, pero fue que este evento sucedió creo que el 3 o 4 de noviembre y menos de 15 días después, más o menos 12 días después, otro huracán que fue incluso categoría mayor, que fue categoría 5, pasó por la misma trayectoria, algo que es muy extraño y no estaba reportado en los anales históricos, y entonces nos empieza a generar ya esas alertas de por qué empiezan a suceder dos eventos como este el mismo año, y en un año que fue, aquí les enseño, que fue moderado, no fue ni siquiera un año con un fuerte año niña, fue un año incluso moderado, que en otros años realmente ni generó grandes huracanes como estos que generó en el mismo año. Como pueden ver, nuevamente, las fases negativas del niño, del ENSO, tienen una relación directa con la ocurrencia de grandes o tormentas o ciclones tropicales que afectan Centroamérica y Costa Rica. Ahora bien, ¿cuáles son entonces esos efectos geomorfológicos y las amenazas? Pues resulta que toda la base de datos de Sinventar, que muchos de ustedes conocen, entre el año 1970 y 2019, el 90% de todos los eventos registrados como desastres en Costa Rica se asociaron o con deslizamientos o con inundaciones. Inundaciones, un 60% del total, ¿verdad? De hecho, un 60-70% y los deslizamientos el restante. Entonces, están totalmente asociados estos eventos hidrometeorológicos. Por ahí algunos que también se reportan como marejadas o lo que se llama coastal floodings, ¿verdad? E inundaciones costeras, pero no tan recurrente como estos otros dos que afectan incluso dentro del territorio continental, no necesariamente las costas. ¿Por qué pasan estos procesos y por qué Costa Rica es tan proclive a que sucedan? Bueno, básicamente primero tiene que ver su geología y su constitución tectónica. Para empezar, está en una zona de subducción, donde la placa de Cocos subduce en Caribe y genera tres regiones morfotectónicas, un arco volcánico y o magmático, un arco interno, ¿verdad? O un antearco, que son cuencas más que todo sedimentarias, muy intricadas, muy rugosas, ¿verdad? Su relieve es muy rugoso y unas transiciones muy rápidas entre la montaña y el mar. Por otro lado, tenemos grandes extensiones de planicies en el Caribe, que son más bien el producto de esa erosión sostenida de ese arco volcánico, depositando sedimentos en el lago de Nicaragua, en el río San Juan, que proviene del lago de Nicaragua, y en el mar Caribe. Son como tres grandes grupos de cuencas que se comportan incluso diferente entre sí. Por ahí también un patrón importante dentro de la tectónica de esta región es un punto triple que hay acá, que tiene que ver con la placa de Nazca, que está en esta sección. Esta es la microplaca de Panamá, lo que genera aquí una ventana astenosférica generando un vulcanismo diferente en Panamá, pero hoy no me voy a concentrar con eso. Luego tenemos dos patrones de lluvias en el país, dependiendo de la zona, ya sea de la ladera pacífica o la ladera Caribe. Como pueden ver, la pacífica, muy claro, es bimodal, ¿verdad? Empieza a llover en abril, mayo, luego hay un hiato asociado con el verano, con el inicio del verano en el hemisferio norte. Luego viene esta intensificación en agosto, septiembre, sobre todo en septiembre, octubre, noviembre, que está asociado con los huracanes, con los ciclones tropicales, porque la zona de convergencia intertropical, en este momento, en diciembre, enero, está sobre Colombia, sobre el Amazonas. Luego sube y ya para esta época está sobre Costa Rica. De hecho, está básicamente entre 8 y 10 grados norte. Entonces, tenemos una concentración de lluvia en unos 3 meses. Por otro lado, el Caribe se comporta diferente. No hay, se podría decir que hay un modo que está asociado con el mes de marzo, justo ahora, es la mejor época para visitar el Caribe costarricense, pero no es tampoco que deja de llover, porque sigue lloviendo más o menos 125 milímetros en todo ese mes. En el Caribe, por ejemplo, de Costa Rica y de Centroamérica se habla de que no hay, incluso en el Caribe colombiano es similar, que no hay meses secos, sino que tenemos días que no llueve. Entonces hay que entender esto, que es una dinámica muy distinta a la del Pacífico. Llueve todo el tiempo. Luego, si esto lo asociamos, si esos mismos regímenes de lluvia los asociamos con la incidencia de deslizamientos usando desinventar, por ejemplo, nos damos cuenta que en los meses que están los huracanes, son los meses igual donde hay más casos de deslizamientos, como pueden ver aquí.
pero aquí llama la atención que no tiene nada que ver el régimen, si es Caribe o Pacífico, es indiferente y el número siempre va a ser alto en esos dos momentos. Pero aquí, ¿por qué? Porque está asociado con estos sistemas ciclónicos. Luego, incluso este tipo de estudios, yo hace poco hice un estudio que salió, incluso se publicó la semana anterior, y entonces en esto yo traté de extraer valores de amenaza por municipio, valores de vulnerabilidad por municipio, y tratar de generar un índice de riesgo de deslizamientos por municipio. Utilicé un modelo lineal generalizado y traté de extraer cuáles son las variables que explicaban mejor esto, el número de deslizamientos, pero por municipio. Y resultó este mapa y nos dimos cuenta que municipalidades rurales grandes con mucha población, así como municipalidades densamente pobladas y urbanas en el gran área metropolitana, son las que tienen un riesgo mayor. Ese artículo salió apenas la semana anterior, es este que tiene por título Landslide Risk Index Map at the Municipal Scale para Costa Rica. Luego, se empieza a ver, yo empecé a ver que, bueno, que inicié trabajando este tema de huracanes, geomorfología, hace más de 10 años, aproximadamente 13 años, en el 2008, pero luego, cuando ya le agrego la geomorfología, siempre había una respuesta asociada. Que hubo una tormenta tropical en 2008, bueno, hubo un montón de deslizamientos también que se asociaron, y de ahí empezaron a salir mapas geomorfológicos que asociaban también temas más dinámicos, donde se mencionaba, por ejemplo, el efecto de estos umbrales geomorfológicos en el modelado terrestre. Luego, otro tipo de estudios que eran simples recopilaciones en desinventar, por ejemplo, de cuáles eran los eventos hidrometeorológicos que más afectaban Costa Rica entre 2000 y 2015. Lo mismo, septiembre y octubre eran los meses que reportaban más número de casos. Entonces, ¿por qué? Siempre una asociación directa con la influencia de los ciclones tropicales. Luego, ok, deslizamientos. Recuerden que en Costa Rica reportaba un 30% más o menos de los desastres por año. Pero inundaciones reporta un 60%, es más importante en términos de desastres y pérdidas económicas en el país. Pero resulta que sucede lo mismo, todavía incluso más marcado en octubre, cuando vean el que está el pico de la precipitación del Pacífico. Y tenemos este pico de más número de inundaciones durante septiembre, octubre, ya noviembre y agosto son parte de la época lluviosa, pero son una especie de transiciones. Lo mismo, ese es el número de reportes que hay y empezamos a ver que prácticamente las municipalidades que tienen más número de inundaciones son las que están en el Pacífico, porque de hecho viene como por aquí donde estoy marcando la divisoria de aguas entre el Caribe y el Pacífico. Luego, yo dentro del marco de mi estudio doctoral, estudiamos esto, que era utilizar otras herramientas para poder solventar estos problemas, que eran calcular, por ejemplo, los caudales pico en una inundación, que luego estos caudales pueden ser utilizados para modelar áreas de inundación. Entonces, durante el huracán tormenta tropical Nate en 2017, posteriormente, como 2 meses después, yo fui al campo, a estos 3 lugares aquí en la zona sur del país, es aquí en el centro sur del país, una región que siempre es afectada por inundaciones y deslizamientos cuando hay ciclones tropicales. Entonces, aquí fui a tomar datos con dron, tomar muestras de árboles y aplicar un método dendrogeomorfológico. ¿Qué empezamos a ver con los resultados? Que los picos de caudal para eventos, por ejemplo, en 1988 eran de casi 600 metros cúbicos por segundo. Y resulta que para Nate, con ese método dendrogeomorfológico, nos dimos cuenta que llegaba a casi 1000. Y hay una tendencia al crecimiento de caudales cada vez más altos. No necesariamente podemos utilizar este como el que es el máximo porque vemos tendencias a la variación, al aumento. Otros ejemplos, aquí no sé por qué salió una raya, estudios, por ejemplo, en el gran área metropolitana de Costa Rica, donde se concentra el 65% de la población. Zonas relativamente planas, es una depresión tectónica, donde se concentra, como les digo, en estas ciudades, Cartago, San José, Heredia y Alajuela, básicamente, pues casi que 2/3 de la población del país. Y, perdón, aquí nos dimos cuenta lo mismo, que el número histórico de desastres se dan en los municipios que generalmente están más densamente poblados,
que generalmente tienen mayores problemas, que tienen una transición de las partes montañosas a las partes bajas muy rápida. Y nos dimos cuenta que igual, que en septiembre y en octubre son los meses que hay más casos. Una tendencia que es ya en este caso nacional. Espero para borrar, que hay como unas rayas, no sé. Ya. Este artículo se publicó también, creo que en el mes de julio, y también es la relación de, ok, cuántos datos, los datos que tenemos históricos de los impactos hidrometeorológicos que hay en las zonas urbanas de Costa Rica y cómo responden de manera diferenciada dependiendo si están en la cuenca del Pacífico, la cuenca del Caribe, y cuál es la dinámica geomorfológica que los dispara. Ahora, más recientemente, tuvimos también otros eventos, bueno, ya les mencioné un poco de Nate, les mencioné un poco de ETA, pero también estuvo el huracán Otto, que fue este que primero cruzó el país. Esto representa mucho dinero y muchos impactos para el país. Entonces, solamente ese huracán, que fue 3-4 días, representó el 0.4 del PIB nacional, del GDP. La tormenta tropical Nate en el 2017, 1.3. Y aún no se han hecho los cálculos de cuántas pérdidas económicas representa el huracán ETA, que fue apenas hace 4 meses. Esta es una imagen de la NASA del huracán Otto cruzando Costa Rica en noviembre de 2016. Pero, ¿qué nos dicen los estudios geomorfológicos de cómo responde el relieve a estos eventos? Bueno, este es un estudio que también derivó en resultados de mi tesis doctoral y fue que, por ejemplo, este huracán afectó el 24 de noviembre del 2016. No obstante, 4 meses antes hubo un terremoto en la base del volcán Miravalles. Ese es el volcán Miravalles, este que se ve aquí. Este otro con los contornos aquí es el volcán Tenorio y este otro es el Rincón de la Vieja. Esto es en el norte de Costa Rica, cercano con la frontera con Nicaragua. Este terremoto fue un terremoto particular porque fue lo que llaman en sismología un duplet, que básicamente fue un terremoto de 5.4, pero ocurrió dos iguales con una diferencia entre sí de 15 minutos. Es decir, desestabilizó todo este volcán. Luego vino el huracán el 24 de noviembre y pasó, como pueden ver aquí, está el Rincón de la Vieja, el Miravalles, pasó en medio de los dos volcanes, más o menos por aquí. Entonces, el huracán cruzó con categoría ya de 1, ya un poco sin fuerza, ya debilitándose, como pueden ver aquí, aquí era de 3, aquí era de 2, aquí pasó ya siendo huracán 1, como pueden ver aquí, categoría 1, y se disipó luego en el Pacífico. ¿Qué sucedió después? Pues las lluvias que reportaron, los puntos amarillos son todas las estaciones meteorológicas que habían ahí, reportaron que en esta zona, una distribución que yo realicé, más o menos llovió 300 milímetros en 6 horas, nada más, del día 24 de noviembre del 2016. En 6 horas llovió sobre este volcán casi 300 milímetros, como pueden ver aquí. Recuerden que aquí en la base estuvo ese terremoto 4 meses antes. Muy difícil trabajar con imágenes satelitales en esta área porque es muy nuboso. Esa zona, al ser la transición del Caribe con el Pacífico, y ahí están los volcanes, pues la nubosidad se concentra ahí prácticamente todo el año. Entonces, yo lo que logré sacar con algunas imágenes Sentinel son algunos puntos que tal vez se ven por donde anduvieron los debris flows. No totalmente claro, pero se lograron extraer algunos datos. ¿Qué efectos tuvo en el relieve? Bueno, ese es el volcán, como lo pueden ver, esa es una toma con un helicóptero. Y en este volcán hubo 960 deslizamientos. Muchos muy superficiales, menos de 1 metro, como esos que están aquí. ¿Por qué? Porque muy rápido está el material parental, que son lavas y suelos, paleosuelos del volcán. Entonces rápidamente lo que tiene son profundidades de 1 metro, lo más, 2, y todo eso estaba desestabilizado. Además vino la lluvia y simplemente todo se movió, y en las partes medias y bajas generó esto. Debris flows, ¿verdad? Flujos de detritos muy rápidos, o incluso los podríamos llamar lahares, porque son materiales volcánicos muy alterados. Pero pasa que el volcán no está en este momento activo. Y generó la afectación de muchísimos lugares de cuenca media, matando en esta zona 4 personas, y del otro lado, ese es del lado Caribe, y del lado Pacífico otros 4, generando muchos millones, más de 100 millones de dólares en pérdidas. Este es un artículo que se publicó en 2019, ya va a ser casi los 2 años,
y es este, que encontramos relaciones entre terremotos, huracanes y deslizamientos, lo que podríamos llamar eventos en cascada o eventos compuestos. ¿Qué encontramos? Que la densidad de eventos, pues que lloviera más no necesariamente los disparaba más. Muchos se concentraron entre los 210 y 220 y tantos milímetros en ese día, ¿verdad? Simplemente durante 6 horas. La altitud no fue un elemento que tuviera mucha injerencia. Entre los 1000 y 1500 metros sobre el nivel del mar, a pesar de que el volcán tiene 2000 metros, eso no afectó. Muy interesante, la pendiente tampoco, que casi siempre uno la utiliza inmediatamente como un factor determinante en los deslizamientos, y en este caso tampoco. Fíjense que entre 10 y 30 grados de pendiente, que para deslizamientos es bastante moderado, pues fue la mayoría de la densidad de los deslizamientos. Por otro lado, este sí fue importante, la distancia del epicentro respecto a la zona de más ocurrencia de deslizamientos hubo entre 3 y 6 kilómetros más o menos. Pues resulta que ¿qué geología había ahí? Pues la geología que estaba más alterada, la más antigua de ese volcán. Aquí se puede observar la gran densidad de deslizamientos que hubo, la cercanía que había con el epicentro, que al final la lluvia pues fue bastante bien distribuida, y hubo flujos de lodo que incluso llegaron a comunidades bastante alejadas, a 40 kilómetros, como por ejemplo Bagaces, Upala, que también en esta zona generó muchísimos impactos. Entonces, un modelo lineal, un GLM, lo que me generó fue que conforme más cerca yo estaba del epicentro, indistintamente de la lluvia, yo iba a tener una mayor densidad de deslizamientos. Y conforme me iba alejando, iba a tener una mayor densidad de deslizamientos. Iban a continuar habiendo deslizamientos, pero cada vez menos. En esta misma zona, el volcán sería aquí, como pueden ver, pero en esta misma zona, mucho de lo que se estudió con mayor fervor, digámoslo así, en Costa Rica, fueron las inundaciones de las zonas bajas, que fue en esta zona, porque tuvo una connotación política que el alcalde de este municipio, que se llama Upala, en el norte de Costa Rica, vean que ya aquí está Nicaragua, le dijo a la gente que no se fuera. La gente empezó a irse cuando ya venía el huracán venía despacio, y cuando llegó aquí a la comunidad, el alcalde les dijo que no se fueran, que se quedaran ahí, que no iba a pasar nada. Pues bueno, ¿qué fue lo que pasó? Este es otro artículo, este se publicó como en septiembre del año pasado, y es más bien las inundaciones repentinas, cómo impactaron, digamos, el riesgo que ya existía. Había un riesgo bastante grande, bien conocido en la zona, pero la toma de decisiones errónea, en este caso del alcalde y los comités locales de emergencias, generó un problema aún mayor. La geomorfología, por supuesto, que aquí tuvo control, si lo podemos ver, todo lo que son las planicies aluviales, es donde se concentró la mayoría de las inundaciones. Como pueden ver aquí, estas inundaciones se hicieron con radar por lo mismo, porque no había datos para poderlo levantar, y hubo unos vuelos que pagó el gobierno. En la parte de transición de los piedemontes, que son básicamente abanicos aluviales que no se pueden separar, pues básicamente nada más lo que hubo fueron los debris flows, como el que les enseñé, que fue en esta comunidad de Bijagua. Y en las partes altas, como son complejos volcánicos, ahí básicamente no hubo nada. Y estas son algunas de las afectaciones. Como pueden ver, debris flows, vean los tamaños de los troncos de los árboles. Aquí el tema de los troncos y la madera y lo que se llama large wood es bastante importante, porque esto no se ha estudiado prácticamente en los trópicos. ¿Y qué es? Que al final el volcán es una zona protegida, es un parque nacional en este momento, hay muchísimos árboles que mueren, se caen y terminan siendo otro input o otro elemento de riesgo cuando hay un evento como este, porque no hay manejo del bosque, simplemente hay conservación total, no se toca nada, nadie puede tocar nada, y entonces esto genera eventos como este. Lo que no eran ni las rocas lo que realmente afectaba a la población, fueron los mismos troncos de los árboles, eran miles de troncos de árboles. Cuando yo fui a hacer el trabajo a campo, 2 semanas después incluso del evento, porque no se podía entrar, y quedaban cientos, si no miles de troncos a lo largo del canal. Afectó diferentes actividades, desde centros educativos, casas de habitación, las carreteras. Pero me di cuenta también, haciendo este análisis, que hubo una relación directa con zonas que eran anteriormente de humedales, zonas amplísimas que son una transición. Si lo ven al fondo, esta foto tal vez ayuda un poco. Si lo ven al fondo, ya está el lago de Nicaragua.
Por aquí más o menos donde estoy pasando el mouse es donde está la frontera con Nicaragua. Es una zona de transición natural de humedales, grandes humedales, que básicamente fue cambiada en los últimos 50, 70 años a áreas primero y típicamente de zonas de arroz y de frijol, y en los últimos años ha llegado un cambio que básicamente creció un 500% las áreas cubiertas con piña, como pueden ver aquí. Y todas esas áreas fueron las áreas que básicamente pues el sistema naturalmente retomó durante una inundación como esta, como lo pueden ver aquí. Luego llega la tormenta tropical Nate, que fue ya en 2017, un año después. Por eso es que empezamos a ver alarmas, porque un evento como ese que fue Otto, pues pasaba cada 10 años. Y no, pasó otro al año siguiente. Solo en Costa Rica murieron 11 personas, pero en total en Centroamérica murieron 43. Aquí pueden ver algunos de los efectos. Fue más devastador incluso que lo que hizo el huracán Otto, y este fue como más generalizado en todo el país. Otto fue muy concentrado en la parte norte del país. En este es donde sí realmente se hizo un estudio, que era el que les mencionaba antes, de los efectos de utilizar vuelos con dron en estas diferentes secciones y tomar datos de árboles. Lo que se toman son las heridas de los árboles, la altura de la herida del árbol. Luego se hacen con el modelo que se obtiene del dron, los DEM, o estos son modelos de superficie, se calculan caudales sucesivos y luego se hace una resta y se hace un cálculo de error medio cuadrático para saber cuál es la diferencia entre lo visto en el campo, la altura que tienen las heridas de los árboles, y lo que se fue modelando para poder calcular el caudal pico en ese momento. Este es un artículo que también es de la tesis y se publicó en Geomorphology hace como un año aproximadamente, que tiene este título. ¿Qué se hace? Pues aquí está el método. Tenemos más o menos a dónde nosotros suponemos que anduvo el agua durante la inundación. El árbol va a tener diferentes Paleo Stage Indicators, ¿verdad? Que son las marcas, las cicatrices que deja el árbol. Aquí estoy yo subido en este árbol, aquí calculándolas hasta dónde llegó. Podemos verlas aquí teóricamente, pero vean cómo me ayuda mucho el vuelo con el dron, porque me da una resolución de centímetros, ¿verdad? Menor a incluso a 10 centímetros. En esas secciones son secciones de más o menos 1 kilómetro de largo por el ancho del caudal, del cauce. Y entonces, ¿qué hago? Yo empiezo a modelar 100 metros cúbicos, 200, 300, 400, hasta, dependiendo de lo que yo calcule, primero sondeando hasta dónde llegó el agua. Luego, lo que hago es restar lo que yo modelé con lo que yo observé y calculo el caudal para esa sección. Aquí podemos ver, por ejemplo, ya los resultados que da un programa como este, que se llama IBER, que es español. Me sale las desviaciones absolutas que hay entre los árboles y lo modelado. Tengo también la velocidad media que hubo en esas secciones, y veo también el número de Froth. El número de Froth es la rugosidad del caudal, dependiendo de la rugosidad del cauce, dependiendo de ese caudal que yo logré modelar. Pero aquí me dirán, ¿y qué es la geomorfología aquí? Bueno, pues dependiendo de la posición donde el árbol se tomó la muestra, el error es menor o puede ser mayor, ¿verdad? Evidentemente. Y son point bars, canales rectos, o los cut banks, pueden ser terrazas, o como pueden ser estos bancos de sedimentos que son más estables. Y que observé que básicamente hay una relación en los cut banks que son mucho más estables. El error medio cuadrático en esos árboles que se tomaron ahí es menor, vean que es de 1,52 metros, recuerdo. En las zonas donde son los point bars, son evidentemente, como todos sabrán, morfologías más dinámicas que están en las curvas de los ríos, y cuando hay una crecida, pues anualmente casi que se va a modificar. Lo mismo que el canal recto, ¿verdad? En el centro del canal son zonas muy inestables y activas erosivamente. Luego, también el error medio cuadrático se asoció con el número de Froth, y esa rugosidad también tiene relación menor o a la baja en los cut banks, lo que confirma lo de la posición geomórfica como un buen indicador para la reconstrucción de caudales utilizando dendrocronología. Y bueno, evidentemente, si ya yo tengo el caudal máximo de una zona, de una sección de una cuenca, yo en esa cuenca o en esa sección lo puedo hacer en varias zonas, y yo podría incluso llegar a poder tener un caudal tipo para luego modelar y hacer zonas de inundación máxima.
en términos de ordenamiento incluso territorial y gestión del riesgo. A ver. Luego, este mismo método yo lo llevé a una escala regional. El del paper anterior que les mencionaba es nada más esta zonita que está aquí, estos tres, el SA, el SB y el SC. Pero yo fui a esta cuenca, que es la más grande de Costa Rica, y lo hice en otros 4 lugares, en este SP, RB y estos 2 por acá. Luego agregué, hice un análisis de intensidad, frecuencia de inundaciones, utilizando estaciones meteorológicas que habían aquí, porque aquí se pretendía hacer la represa hidroeléctrica más grande de Centroamérica, que se llamaba Diquis. Lo que pasa es que hubo aquí una problemática con las comunidades indígenas y fue cancelada. De hecho, el año pasado ya cerraron completamente el proyecto. Entonces, había muy buenos datos desde los años 60, anuales, de los máximos anuales por estación. Entonces, hice un análisis de inundación de frecuencia, de cada cuánto podía tener un periodo de retorno, de qué tipo, pero apoyado con un análisis de los caudales, no instrumentalizados, sino que más bien tomados como un histórico, porque aquí sería el histórico, el dato de NATE en 2017, reflejado en esas heridas que quedaron en los árboles. Estos son algunos de los pueblos principales: San Isidro, El General, Buenos Aires y San Vito. De hecho, en este momento estoy aquí en la zona sur de Costa Rica, casi Panamá. ¿Cuál fue el método? Bueno, identificar esas zonas de estudio, luego coleccionar, obtener los diferentes información. En este caso, utilicé datos del Instituto Costarricense de Electricidad, luego los trabajos de campo, la parte de la geomorfología, los vuelos con dron, los muestreos. Luego ya hice el análisis de la reconstrucción del caudal pico, el Flood Frequency Analysis, y además quise ir más lejos, hacer un Regional Flood Risk Assessment, ya tengo el hazard, pero agregar datos de exposición y vulnerabilidad. Aquí, como podemos ver, en la cuenca más pequeña, que tiene apenas 129 kilómetros cuadrados, un evento de 100 metros, cada 100 años se necesitan para tener un evento aproximadamente de unos 750 metros cúbicos por segundo. Pero en la salida de esa cuenca, que ya es de 4.765 kilómetros cuadrados, un evento cada 100 años sucede de más o menos unos 13, 15.000 metros cúbicos por segundo, que es muchísima agua para una zona como esta. Y están todos estos eventos, muchos de ellos, los máximos, están muchos de ellos relacionados con ciclones tropicales. Entonces, yo logré llegar incluso a una escala de 1 kilómetro de la amenaza de inundación, pero extrayendo lo que se llama el Hydrogeomorphic Floodplain, que se utiliza la llanura de inundación. Es un método de unos autores italianos de apellido Anis y el grupo de Ferdinando Nardi, que lograron una herramienta que incluso está en ArcGIS, que uno extrae nada más la llanura de inundación. Entonces, solo se concentra en zonas que realmente se van a inundar. Podemos ver que, bueno, aquí se ven los máximos en ciertas zonas que naturalmente tienen las características. Luego viene la exposición. Esto utilice datos, por ejemplo, de densidad de casas, distribución de la población, y podemos ver los máximos están en las ciudades más importantes. Luego tenemos la vulnerabilidad, que fue muy alta en zonas, por ejemplo, indígenas y zonas rurales con muy pocos ingresos económicos. Y luego pude llegar incluso a los riesgos. Entonces, el riesgo lo tenemos aquí, que fue máximo en las zonas muy urbanizadas, pero también en zonas que son muy pobres o que prácticamente no tienen ingresos económicos, como las zonas indígenas. Luego sucede que cuando yo estaba terminando este artículo, se vino ese huracán hace 4 meses y pude hacer una cross-validación rápida de que es huracán ETA. Y vea lo que llovió: 600 milímetros en 5 días en esta cuenca, que es aquí al sur de Costa Rica. Y luego empezaron a suceder eventos como estos. En las zonas de máxima, vean las inundaciones que se dieron, los picos de inundación muy rápidos. En zonas muy montañosas, como estos que tenemos aquí, que son salidas incluso de abanicos aluviales, las cabeceras de los abanicos aluviales, las partes más proximales. Pero vean en la salida, aquí es donde se reportan esos eventos de 10.000, 13.000 metros cúbicos por segundo en un día. Ya es muchísimo el caudal que hay en esta zona, y es la salida de esta cuenca, que es la más grande de Costa Rica. Posteriormente, bueno, eso sería, ahí me brinqué una, pero
Muchísimas gracias. ¿Alguna pregunta? Quedó pendiente. Muchas gracias, Adolfo. Muy interesante tu presentación. Aquí María Botino tiene una pregunta para vos. Si Costa Rica posee una política de gestión territorial para disminuir los efectos de los huracanes sobre su geomorfología, y en tal caso, ¿cuál sería esa política? Gracias por la pregunta. No, no existe una política. Lo que no, incluso el ordenamiento territorial, para empezar, depende de cada municipalidad y no existe una ley de ordenamiento territorial para empezar. Hay ley de gestión del riesgo, pero es como algo nacional que no aplica en lo local. Bien, muchas gracias. Claudia Verónica Gómez te pregunta, ¿qué datos utilizas para representar la vulnerabilidad? Algo que yo también te iba a preguntar. Okay. No, utilicé un índice, se llama Índice de Desarrollo Social, que es creado por el Ministerio de Planificación y Economía del país y utiliza 14 variables sociales, entre ellas educación, seguridad, participación electoral, acceso a electricidad, datos de educación, ingresos económicos. Son 14 variables socioeconómicas por distrito. Hay 82 municipalidades, pero distritos son como casi 500. Entonces es lo que mejor se distribuye espacialmente en el país. Lo que yo hice fue agregarlo, pero nada más a lo largo de esas zonas de inundación, porque Claro, de lo contrario hay distritos muy grandes. tal cual. Claro, y ese índice se aplica para otros problemas, no solo para considerar peligro y riesgos naturales, sino para algún otro tipo de información de otro orden. ¿Sí? Esa información es pública y se hace aproximadamente cada 3 o 4 años, entonces se mantiene actualizado. De hecho, este último es de 2000, si no me equivoco, 18 o 17. Entonces es como el más actualizado. Yo lo he venido utilizando desde 2007, porque estaba el de 2007, luego hubo uno de 2011, luego hubo uno como 2014 y este último que es 2018, me parece. Bien. Bueno, como nadie ha preguntado nada más, yo aprovecho para preguntarte algo sobre siempre que trabajamos en temas de riesgos, peligros geomorfológicos y riesgos, existe como esa pared con la que chocamos los académicos o científicos, que es tratar de convencer a las autoridades que gestionan el uso del espacio y también tratar de enseñar a las poblaciones que se ubican en lugares en los lugares que corren peligro geomorfológico. En tu caso, que tenés mucha experiencia en trabajo académico y científico, ¿te ha sido muy difícil difundir tus trabajos a nivel de gobiernos y a nivel de comunidades, como para que la situación se revierta desde ellos mismos? Sí, sigue la pared, sigue existiendo esa pared y no les sé decir cuán alta es, pero sí es bastante alta. Y pasa que hay como un cortocircuito entre las universidades públicas que generan esta información, no solo yo, porque hay mucha gente que trabaja los temas y tienen estudios bastante interesantes, incluso con percepción del riesgo y cosas un poco más del lado social, pero pasa que uno les dice, aquí está el estudio, úsenlo. Por ejemplo, ese índice lo hice para todo el país de deslizamiento, salió apenas una semana, acaba, y yo se lo paso a la Comisión Nacional de Emergencias, que es como protección civil, y es como, no, está muy bien, muchas gracias, digo, pero si quieren voy, les doy charlas, les digo cómo se Claro. hizo, cómo implementarlo, ahí están identificadas cuáles son las municipalidades que hay que atender con prioridad, que hay que hacer estudios. Ahora sí, vamos a lo local, vamos a identificar sitios, a hacer estudios ya más particulares, ¿verdad? Deslizamientos grandes o zonas muy inestables. Y es como que entra por una oreja y sale por la otra. Entonces es muy difícil. Y eso es un problema grandísimo bueno, Latinoamérica, más que sabido, pero ya bajando las escalas en Centroamérica es gravísimo. Por ejemplo, yo ahora estoy tratando de trabajar más a una escala centroamericana y cuando ya uno habla con personas de Honduras, de Nicaragua, es como incluso más difícil que Costa Rica. Entonces, por ejemplo, si ellos saben que hay un huracán cada 22 años, por ejemplo ese de Honduras, que se inundó toda la zona industrial que se llama San Pedro Sula, pero
Nada más quedó la torre así, descubierta, de la torre del aeropuerto de San Pedro Sula, que es la zona industrial del país, una zona que genera mucho dinero, y es como no hacen nada, digamos, igual aquí ha pasado, y no sé, es una pared muy grande. Yo, Bueno, esa es una de mis convicciones, tratar de ir cambiando eso, por lo menos en mi país. ese es uno de los desafíos que tenemos desde los geomorfólogos, de tratar de hacer entender a los gestores del uso del suelo y también a la propia comunidad, pero sobre todo a quienes gestionan la planificación territorial y el uso del suelo, para que no se cometan los errores que hay y que, bueno, nosotros podemos identificar a través de nuestro conocimiento, y para que se revierta la situación. Creo que es un desafío para nosotros tratar de buscar la forma de llegar a los funcionarios. Creo que deberíamos pensar, incluso como asociación de geomorfólogos, de qué manera podemos tener este tipo de encuentros, pero no entre nosotros, sino con funcionarios, administradores, planificadores y demás, ¿no? Creo que vos has dado un gran ejemplo, y es lo mismo que tú dices en Centroamérica, ocurre en todos los países de Sudamérica, supongo. En Argentina es algo que sucede, y me animo a decir que también en Brasil o en Chile debe suceder lo mismo. Creo que es Sí, uno de los tópicos que tendríamos que tener en cuenta como geomorfólogos sudamericanos para el futuro. cierto, Aquí coincido. Grace quiere preguntar algo también. Sim. Que dicas você pode dar para os jovens geomorfólogos? Entendem? No, in English I can. Tips for young geomorphologists. Eh, ok, ¿en español o Sí, sí? sí, por Ok, favor. bueno, para empezar, leer mucho. Hay que leer mucho, hay que leer libros clásicos de geomorfología, ahí se empieza mucho. Hay que leer mucho, hay que leer los Elvis, los Tricar, leer los libros clásicos, empezar. Eso primero. Mucho cartografía geomorfológica, mucho. Digamos, creo que la clásica, creo que los geomorfólogos hemos olvidado cuál es la raíz, digamos, de la geomorfología, que es nuestra base es la cartografía. Y a partir de la cartografía salen muchos estudios más. Desde haces un mapa, yo hablaba con unos italianos hace como 2 años y me decía, si tienes el mapa geomorfológico, tienes el de desastres, tienes el morfogenético, tienes el morfométrico, y tienes de último hasta los geopatrimonios, con un mapa, me decía. Lo que tienes que hacer es un mapa, un buen mapa geomorfológico, a muy buena escala, 25.000, 10.000, lo que se pueda, y de ahí en adelante empiezan a salir otras cosas. Estos estudios, por ejemplo, que yo les mencioné de geopedología, también que se hacen en Costa Rica, que yo he hecho ahora en Costa Rica, la base es la geomorfología. Digamos, la geomorfología da pie para luego hacer lo que haces tú, Grace, geopedología, soil geomorphology relationships. De lo contrario, no se podría hacer, es la base. Y luego viene el ordenamiento territorial. De hecho, hay unidades de paisaje basadas en geomorfología, porque la geomorfología es más estática que, por ejemplo, el uso de la tierra, que la urbanización, eso está cambiando, pero la geomorfología es un poco más estable en términos de, pongámosle, escalas humanas de tiempo. Y luego, muy importante hoy día, bueno, eso lo hace para un geomorfólogo joven, pero luego muy importante, siento yo, hay que saber R, hay que saber programación, hay que saber utilizar los paquetes novedosos en R, en Python, todo lo que está detrás del ArcGIS, todo lo que está detrás del QGIS, que es en Python, el R, entender, utilizar tu propia información, hacer modelos, hacer gráficos, modelar. Si trabajas inundación hay que aprender a modelar, si trabajas deslizamientos hay que modelar, todo hay que modelar. Si trabajas con suelos, tiene que saber hacer estadística. Estadística es muy importante. Y bueno, evidentemente hay que saber los paquetes de hacer mapas, eso es básico. Hoy día tal vez mucha gente ya no hace mapas, no se hacen ya mapas a mano, pero todo se hace en el SIG, en el GIS. Tiene también que saber. Creo que esos son mis consejos, y otro es escribir y escribir y escribir. Empezar con lo poquito, empiezas en tu idioma, mucho en español, mucho en portugués, luego ya dices, bueno, creo que ya puedo ir a inglés, ok, voy a inglés,
envío, te van a rechazar el paper 10 veces, no importa, alguna revista te lo va a aceptar. Y ahí vas, poco a poco. No, yo no soy el mismo geomorfólogo que hace 4 años o que hace, cuando te conocí, Grace, en New Delhi, era otro geomorfólogo. Yo te enseñaba unos gráficos y me decía Grace, ¿por qué no lo has publicado? Le digo, porque no lo rechazan. Sí, pero es esto. Creo que esas serían las claves. Muy bien. Muchísimas gracias, Adolfo. Muy claro. A ustedes por la invitación, más bien.